una tomada de pelo o qué, pero bueno, para que nos arrojen luz sobre esto, nada mejor que hablar con Gustavo Vera, diputado, legislador porteño y político, un gran activista social, amigo del Papa. Gustavo, ¿cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, estamos alarmados por todas estas cosas que pasan, estos desencuentros entre, parecería ser, entre figuras que están abajo del Papa y abajo del presidente, ¿no? ¿Cómo se puede describir esta cuestión tan de los argentinos de no llevarnos bien con todo aquello que nos hace bien, ¿no? La verdad que, a ver, viéndolo más en perspectiva y fuera del ruido que hacen algunas usinas mediáticas, en realidad no hay tanta diferencia como se plantea. Lo que hay es, obviamente, algunos chisporrotazos, pero de fondo, básicamente lo que Francisco quiere, lo que ayer le manifestó a la canciller Susana Malcorra, que es lo mismo que dijo Poli en el TDEU, y es que los argentinos se encuentren, que dialoguen, que es una situación económica difícil, que hay que tratar de concertar con todos los sectores y hay que tratar de ver cómo se crean puestos de trabajo. Y es una situación difícil porque tenés un contexto internacional complejo para la Argentina. O sea, los commodities están muy por el piso y la Argentina es un país que depende mucho de la exportación de commodities. China compra menos que antes a Latinoamérica y se ha cerrado sobre su propio mercado. Brasil, que era un poco la locomotora de Sudamérica, hace 2 años que está en una crisis con recesión, y las inversiones que el gobierno esperaba para el segundo semestre se van a postergar un tiempo más, con lo cual se va a venir un segundo semestre complejo. Complejo lo que la grandeza del gobierno tiene que ser la de convocar a todos los sectores representativos del país, cámaras empresarias, sectores sindicales, gobernadores, intendentes, para empezar a delinear algunas políticas de protección del mercado interno, de reactivación de las pymes. Las pymes en este momento están atravesando una situación extremadamente crítica porque le han subido los insumos por la devaluación, porque el tarifazo les pegó de lleno, porque se levantaron un montón de posiciones arancelarias y no están en condiciones de competir con China, y hay que recordar que las pymes concentran casi el 60% de la población económicamente activa. Algunos incluso señalan que más. Por lo tanto, urge de alguna manera, por una cuestión de sentido común, que los argentinos, que son representantes del voto popular, de la ciudadanía, en diversos sectores, y los sectores que representan a las fuerzas vivas de la sociedad, se encuentren, dialoguen, concerten y generen política de Estado. Es lo que todos los argentinos esperamos. Sí, además lo que también creo que todos los argentinos esperan es que se depure el universo de la política y que desde ese lugar empiecen a transparentarse todo, porque parecería que el ejercicio de la política, ciertos sectores empresarios beneficiados por eso, el tema del narcotráfico, todo eso está como ejerciendo demasiado poder. Parecería que ahora sí no se sabe si los jueces que están liberados y que empiezan a realmente a juzgar lo están haciendo. Hoy se ve que detienen a López, y esto parecería que es una cosa que es buena, o esto estará arreglado para que no siga para arriba o para el costado. Hay una desconfianza generalizada. Y una justa desconfianza generalizada porque hemos atravesado una corrupción generalizada que obviamente afecta mucho a funcionarios del gobierno anterior, pero que atraviesa también transversalmente el aparato del Estado. Exactamente. Hoy tenés funcionarios en actividad que no han hecho prolijamente su declaración jurada y le están saltando cuentas offshore en varios lugares. Algunas cuentas offshore que no tienen explicación con su función pública. Y bueno, el gobierno anterior, ya muchas veces nosotros en el pasado lo hemos denunciado. Lo de hoy de López no es más que la punta del iceberg de un proceso en el cual se ha utilizado al Estado como una palanca para convertirse en millonarios. Me parece que hay una gangrena importante en el establishment político, y bueno, y hay que curarla por más doloroso que sea, y se la cura solamente con justicia. Correcto. Entonces, ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del blanqueo? Mira, mi opinión sobre el tema del blanqueo no es positiva, porque
me parece que la Argentina tiene suficientes recursos para poder defenderse de este contexto de viento en contra, que te mencionaba anteriormente, a condición de que obviamente se trabaje prolijamente rama por rama, con las pymes, se trabaje con los sectores del trabajo, se logren concertar políticas activas. La Argentina tiene muchas potencialidades para superar crisis y lo ha demostrado a lo largo de su historia, pero es imposible superar una crisis cuando la gente se maneja de manera autista. O sea, tanto los que gobiernan a nivel nacional como los que gobiernan a nivel estadual, donde los encuentros son esporádicos y para parches o para cuestiones de urgencia, pero hace mucho tiempo que en la Argentina no hay un diálogo que genere políticas de Estado a largo plazo, donde digamos, bueno, a ver, este es el piso de una política de Estado para combatir el narcotráfico, y este gobierno y el que le siga y el que le siga, no importa qué signo partidario, todos siguen edificando sobre la misma construcción. ¡Pum! Se cortó, sí. Justo, Tano, cuando estabas por hacerle una pregunta. Estaba por hacer una Agarrá pregunta. la madera esa que está ahí. Bueno, tenés la voz. Y si logramos hablar que sea rápido, pues me voy a olvidar cuál era la pregunta. Bueno, pongamos un poco de música mientras retomamos el contacto. Gustavo, bueno, se nos cortó. Sigamos con nuestra conversación. Tano, vos querías hacer una pregunta. Gustavo, ¿qué tal? El Tano Pazman te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es si vos ves viable que el gobierno tenga intención de sentarse a consensuar políticas de Estado. Bueno, yo creo que hay sectores del gobierno que están comprendiendo esto y sectores del gobierno que todavía siguen empecinados en de alguna manera gobernar por sus propios medios. Hay que recordar, digamos, que a ver, Mauricio Macri fue electo por la ciudadanía como presidente, pero también fueron electos diputados en donde el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, también fueron electos gobernadores de otro signo partidario, también fueron electos intendentes variopintos, distintos signos partidarios. Por lo tanto, si uno analiza globalmente lo que fue el resultado de la elección del año pasado, es que dio como resultado una gran pluralidad. Y esta gran pluralidad requiere que haya encuentro para que se puedan articular políticas de Estado, por lo menos en las cuestiones más profundas y más estructurales. Por ejemplo, ¿con qué matriz productiva se va a desarrollar la Argentina? Todavía estamos discutiendo esto, parece mentira. Estamos en el 2016 y estamos discutiendo la matriz productiva. Segundo tema, narcotráfico. Tercer tema, la pobreza. Cuarto tema, la cultura del trabajo. Hay 3 generaciones ya que vienen de alguna manera sobreviviendo de planes sociales de diferentes gobiernos donde no se les ha enseñado a pescar. Se les dio el pescado y de manera bastante, digamos, pequeña. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser discutidas y tienen que ser discutidas por las fuerzas vivas, representativas de los sectores más importantes de la sociedad y por los sectores que representan hoy, digamos, el mandato soberano del voto popular. Y me parece que algunos sectores del gobierno interpretan el diálogo como una especie de debilidad. Y en realidad no es debilidad, no es quien la tiene más grande. Es una señal de grandeza. Es una señal de articular realmente las condiciones para que podamos tener efectivamente una república. Que una república tiene que tener de alguna manera, bueno, a ver cuáles son las líneas directrices alrededor de las cuales todo el mundo, matiz más, matiz menos, pero líneas directrices sobre las cuales se va a ir construyendo nuestro país. O sea, no podemos pasar de un modelo a otro y cada vez que llega un gobierno está refundando permanentemente la Argentina. Es bastante difícil. Decir que la Argentina tiene muchísimos recursos y realmente y una población realmente también increíble, y hemos salido como ave fénix de un montón de incendios, pero no podemos estar de incendio en incendio todo el tiempo. Me parece que es hora de que esta democracia madure, y parte de la maduración es dialogar, y no decir, no, el gobierno anterior, que hubo corrupción del gobierno anterior no me cabe duda, que tienen que ir presos no me cabe duda, pero es que son todos chorros, son todos delincuentes. Me parece que es una generalización un poco peligrosa, plantear la cuestión en términos amigo-enemigo, o estos son los chorros y nosotros somos los honestos, y no entender que en realidad la corrupción es un aspecto estructural que atraviesa transversalmente el aparato del Estado. Bueno, me parece que hay que sentarse a dialogar, y sobre todo cuando hay un momento tan crítico, no hay que esperar que haya alguna mala señal para ponerse a dialogar. Y cuando hablo de mala señal me refiero concretamente a, bueno, un dato contundente de la realidad es que en la provincia de Buenos Aires bajó el 3% el consumo de leche, algo que no ocurrió ni siquiera en el 2001. Esto es algo grave, ¿sí? Porque la cultura de que cada niño debe tomar la leche, todas las mamás la tienen.
Es una cultura que afortunadamente en Argentina es muy férrea, muy, digamos, innata. Y sin embargo, bueno, hoy tenemos un retroceso ahí, hay situaciones de pobreza estructural muy grandes, hay mucha gente que está cobrando un salario de 6.000, 7.000 pesos y que claramente con esta inflación y con el tarifazo no puede llegar a fin de mes. Por lo tanto, urge que en este momento las fuerzas vivas se sienten a dialogar. Lo dice hasta Jorge Lanata, que no es simpatizante de Francisco y está muy cercano al gobierno. Lo escribió en un artículo el sábado pasado que se llama La Tregua, en el cual le plantea a los formadores de precios resignar todos los meses un 0,5% de sus ganancias para ir bajando paulatinamente la inflación. En esta especie de discusión planteada en términos de que un gobierno quiere volver a desarrollar circunstancias de mercado en donde el capital de alguna forma mande, y por otro lado hay una necesidad social que parecería que tendría que esperar hasta que el capital arranque, y parecería ser que de la mano de Francisco está esta sensibilidad social, pero poco expresada en los políticos, en la discusión interna, porque no hay una referencia de ese lugar que verdaderamente sea sólido y creíble dentro de los pedazos que ha quedado del peronismo tras su elección, en poder plantear esto como una decisión estructural verdadera de largo plazo. ¿No hay un problema en ponerse de acuerdo en este tipo de cosas? A ver, mira, yo recuerdo que el presidente Alfonsín recibía a todos los intendentes, a todos los gobernadores, absolutamente a todo el mundo, y siempre perdía entre comillas un montón de tiempo. Y una vez un simpatizante le preguntó: pero escúcheme, presidente, usted se detiene a hablar hasta con el último concejal, y dice, bueno, 10 minutos de puteada del presidente no se le niega a nadie, ni a un concejal, ni a un y la verdad que, a ver, un verdadero demócrata, ¿no? Una persona que hacía del diálogo y de la articulación de política de Estado realmente una filosofía de vida y una práctica política. Me parece que hay que volver a retornar a este tipo de fuentes, ¿no? Porque este esquema binario, K-anti-K, amigo-enemigo, etcétera, no nos lleva a ningún lado. Claramente nos va desgarrando, y en una situación donde realmente es jugar con fuego, porque el contexto internacional no va a mejorar en lo inmediato. Todos saben que los commodities no van a subir, todos saben que Brasil no va a salir de la recesión, todos saben que China no va a comprar más, todos saben que ahora tenemos que aplicar cierta disciplina fiscal después del acuerdo con los hold-out, por lo tanto es un momento delicado. Y la teoría del derrame, o sea, esta teoría de que el mercado por sí solo resuelve las desproporciones de la economía, ha fracasado en todo el mundo. Ha fracasado en todo el mundo, y esto lo dice explícitamente Francisco, y efectivamente es así, porque si vos te fijas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, los países que, por ejemplo, el gobierno dice admirar y emular, tienen un grado de intervención estatal bastante importante. Si no, fíjate las barreras arancelarias que tienen y cómo se manejan en la protección de su propio mercado interno. Es decir, cada país encuentra a través del diálogo responsable, aún dentro de las disidencias, aquellas líneas que forman políticas de Estado, y siempre son una combinación de plan y mercado, o sea, una combinación de libre mercado y regulación estatal. Porque así como el colectivismo estalinista burocrático ha fracasado en el mundo, también ha fracasado la teoría del derrame, porque claramente no se derrama nada. Fíjate que se levantaron las retenciones en el agro, en la minería no se derramó nada, no se reconstruyó ninguna economía regional. Y ahora estábamos esperando reactivar la economía a través de obras de infraestructura, con 50.000 millones de dólares que iban a entrar de inversiones directas, como de alguna manera planteaba el gobierno, y bueno, y nos enteramos que en realidad las inversiones van a llegar a cuentagotas, van a llegar muy tardíamente, con el blanqueo muy poco lo que se va a poder rescatar, porque la crisis de los Panama Papers favorece fundamentalmente a los norteamericanos. No es casualidad que no tengan ninguna opción norteamericana. Es que obviamente ellos se ofrecen como son los jueces de alguna manera que ponen en tela de juicio estas sociedades extrañas y evasoras, pero paralelamente se ofrecen como la solución para poder captar, digamos, esos capitales especulativos. Por lo tanto, no hay muchas esperanzas de que a través del blanqueo puedan ingresar una buena cantidad de fondos, más allá del hecho de que el blanqueo no es una cuestión demasiado ética que digamos, ¿sí? Entonces, por más que digan, bueno, vamos a sancionar a los periodistas que informen sobre tal o cual cosa, nadie va a venir a blanquear a la Argentina si lo pueden hacer en algún paraíso de Estados Unidos, donde de alguna manera corren con el caballo del comisario.
Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente vamos a volver a consultarte porque esto es una nave que se mueve en un mar con mucho viento y olas y se necesita de hablar con todos los navegantes. No, sin ninguna duda, y espero que dejemos de bailar la orquesta del Titanic, ¿no? Que alguna vez descemos el barco. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta luego. Estamos en contacto.